Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir adelante con las clases de sistema nervioso. Hasta ahora vimos una introducción general al sistema nervioso, después hablamos de la cavidad craneana, de la médula espinal, de las meninges y hoy nos toca hablar sobre el tronco encefálico. Voy a compartir con ustedes la presentación. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, recordemos que el tronco encefálico se compone de la parte más ventral del encéfalo, es decir, de todo aquello que está contenido dentro de la cavidad craneana y que incluye al rombencéfalo, que es una vesícula que después se divide en dos, el metencéfalo y el mielencéfalo. Dentro del tronco encefálico, el mielencéfalo va a estar incluido completo, pero el metencéfalo no, solamente la parte ventral del metencéfalo, porque la parte dorsal del metencéfalo, que es el cerebelo, no forma parte del tronco encefálico. Y además forman parte del tronco encefálico el mesencéfalo y el diencéfalo con todas las partes que lo componen. Básicamente a esto vamos a dedicar la clase de hoy y del rombencéfalo vamos a dejar afuera, solamente lo vamos a mencionar, el metencéfalo dorsal, que es el cerebelo, porque lo vamos a describir cuando describamos al encéfalo, es decir, cuando describamos los hemisferios cerebrales, también vamos a aprovechar ahí por la similitud y la vecindad que tiene con lo que vulgarmente llamamos el cerebro, lo vamos a describir en ese momento. Bueno, una vez que atravesamos el agujero magno, que está aproximadamente a la altura que estoy marcando con la flecha, la médula espinal entonces se continúa rostralmente con el contenido de la cavidad craneana, que es el encéfalo. Y la parte más ventral del encéfalo constituye lo que conocemos como tronco encefálico, ¿sí? Que se va a continuar después con los hemisferios cerebrales, con el telencéfalo y también dorsalmente con el metencéfalo dorsal, que corresponde al cerebelo. Hoy nos vamos a dedicar en esta clase a todo lo que es la parte basal del encéfalo, que nuevamente repito, corresponde al tronco encefálico. Bueno, si recordamos, el rombencéfalo, como les decía hace un rato, está a su vez compuesto por el metencéfalo y el mielencéfalo. El mielencéfalo está formado por una estructura, esta que estoy señalando acá con la flecha, que se conoce como médula oblonga. Fíjense que hasta acá tenemos la médula espinal con la estructura que ya describimos en su momento. Esta es la altura del agujero magno y una vez que entramos dentro de la cavidad craneana, el primer órgano que aparece en la parte ventral del tronco encefálico es la médula oblonga, ¿sí? La estructura que tiene la médula oblonga se diferencia bastante de la médula espinal porque a esa estructura en forma de cordón que tenía la médula espinal, con la sustancia blanca rodeándola y la sustancia gris internamente dispuesta con esa forma que describimos como de una H o de una mariposa. Lo que ocurre acá en la médula oblonga es que esta estructura se va a achatar, se va a hacer más plana, el canal central de la médula espinal va a ascender hasta que va a terminar abriéndose dorsalmente, ¿sí? Y si bien acá la sustancia blanca va a seguir siendo externa, internamente la sustancia gris ya no va a tener esa forma ordenada, dispuesta en un cuerno dorsal o un asta dorsal, un cuerno o asta ventral y un cuerno intermedio, sino que esa sustancia gris se va a descomponer en fragmentos pequeños que se conocen como núcleos grises, que en el caso de la médula oblonga y en el caso de todo el tronco encefálico, esencialmente son los núcleos de origen de los distintos nervios craneanos, ¿sí? Cuando miramos la médula oblonga por ventral, como lo estamos viendo acá, las estructuras que tenemos para recalcar son las siguientes. Así como la médula espinal tenía una fisura media ventral, esa fisura va a continuar a lo largo de la médula oblonga, ¿sí? Y a uno y otro lado de la fisura media ventral aparecen dos elevaciones de sustancia blanca bastante notorias. Esto que estoy señalando acá es un tronco encefálico de perro. Acá al costado estamos viendo uno de bovino, donde estas dos estructuras que les menciono son un poco menos notorias.
y ustedes después en las partes prácticas lo van a ver en bovino, y estas dos estructuras en forma de columnas reciben el nombre de pirámides, ¿sí? Hay una pirámide derecha y una pirámide izquierda. En el ser humano, a medida que se hace la transición hacia la médula espinal, las fibras que componen las pirámides se entrecruzan entre ellas, formando lo que se llama la decusación de las pirámides. Decusación quiere decir entrecruzamiento, ¿sí? Esta decusación o entrecruzamiento en los animales domésticos no es tan notoria, apenas se visualiza acá en el perro, y fíjense que en los bovinos prácticamente no lo notamos. ¿Por qué son importantes las pirámides? Que repito, se ven por la cara ventral de la médula oblonga. Porque más adelante, en otras materias, cuando ustedes estudien las vías motoras, van a ver que las vías motoras se clasifican o se dividen según si los axones que vienen descendiendo desde la corteza cerebral y de algunas estructuras subcorticales pasan o no por estas estructuras que son las pirámides, ¿sí? Y entonces las vías motoras se clasifican en piramidales y extrapiramidales, o un sistema piramidal y un sistema extrapiramidal, justamente por si los axones de esas vías motoras transcurren por el interior o no de estas estructuras que son las pirámides, ¿sí? En la base de las pirámides y limitando con esta estructura que estoy marcando acá en rostral, que recibe el nombre de puente. El puente ya no pertenece a la médula oblonga, sino que es el metencéfalo ventral, ¿sí? Tenemos dos barras transversales de sustancia blanca, esta y esta, que se llaman cuerpos trapezoides, ¿sí? Están inmediatamente por caudal del puente. Sí, hay un cuerpo trapezoide derecho y uno izquierdo. Acá en el encéfalo de bovino, acá tenemos el puente, el metencéfalo ventral, y como les decía, hay los cuerpos trapezoides de un lado y del otro, separados por la fisura media ventral de la médula oblonga. Los cuerpos trapezoides son importantes porque en su interior tienen núcleos donde hacen relevo los axones de la vía auditiva, ¿sí? Bien, desde el punto de vista ventral, entonces del rombencéfalo, solamente podemos ver estas estructuras que les mencioné de la médula oblonga, las pirámides, los cuerpos trapezoides, y rostralmente el metencéfalo ventral, que es el puente. Y ya no hay más que podamos ver desde una vista ventral. Desde una vista dorsal, recuerden, voy a volver a la diapositiva anterior. Si queremos ver una vista dorsal de la médula oblonga y del puente, lo que acabamos de ver está acá. Tenemos un problema, que es que está ahí arriba el cerebelo. El cerebelo está unido al tronco encefálico por unas estructuras que se llaman pedúnculos cerebelosos. Y si uno quiere ver el aspecto dorsal de la médula oblonga y del puente, necesariamente tiene que cortar los pedúnculos del cerebelo y eliminar el cerebelo para poder ver cuál es la estructura que presenta dorsalmente el rombencéfalo. Acá estamos viendo un encéfalo de canino en un corte sagital. Nuevamente acá vemos las dos pirámides separadas por la fisura media ventral, el cuerpo trapezoide y el puente. Lo mismo en este encéfalo de bovino, ahí tenemos el puente, ¿sí? La fisura media ventral, las pirámides muy poco marcadas, ¿sí? Como les decía en el bovino, y los cuerpos trapezoides, ahí estamos viendo uno. Otra cosa que se puede ver cuando estamos observando por ventral la médula oblonga es la emergencia, el origen aparente de muchos nervios craneanos que están señalados acá, pero vamos a hablar de ellos más adelante. Bueno, esto es lo que les decía hace un rato, ¿sí? Acá tenemos la médula oblonga y el puente, y fíjense cómo el cerebelo está unido a estas estructuras del rombencéfalo a través de estas estructuras que son los pedúnculos cerebelosos. Si uno quiere ver la parte dorsal de la médula oblonga y del puente, necesita cortar los pedúnculos cerebelosos y eliminar el cerebelo, que es como una especie de techo, para poder ver entonces las estructuras que tenemos
por dorsal de la médula oblonga. Acá lo estamos viendo en un corte sagital, ¿sí? Ahí tenemos la médula oblonga, el puente, ¿sí? Acá tenemos el cerebelo y acá tenemos la parte dorsal, ahora vamos a hablar de ella, de la médula oblonga. Fíjense que el canal central de la médula espinal se va haciendo cada vez más dorsal hasta que por último se abre en dorsal de la médula oblonga. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando eliminamos el cerebelo? Bueno, cuando eliminamos el cerebelo y miramos por dorsal, vemos esto. Estos son los pedúnculos cerebelosos que han sido seccionados. Los pedúnculos cerebelosos son 3, ¿sí? Ahí están. Y una vez que uno los corta y elimina el cerebelo, aparece la parte dorsal, digo bien, el aspecto dorsal del romboencéfalo, que tiene una forma como de cavidad, de fosa, en realidad, ¿sí? Esta fosa es el lugar donde se abre el canal central de la médula espinal, que como les decía, se fue haciendo cada vez más dorsal hasta que se abrió finalmente acá. Esta fosa, que está formada no solamente por la médula oblonga, sino también por el puente rostralmente y por los pedúnculos cerebelosos hacia los laterales, recibe el nombre de fosa romboidea porque tiene una forma bastante parecida a la de un rombo, en especial en el encéfalo humano, ¿sí? Y la fosa romboidea es o constituye el piso de la última de las grandes cavidades que hay en el encéfalo, que es el cuarto ventrículo. ¿Sí? Voy a volver a la diapositiva anterior, perdón. ¿Sí? Esta cavidad que tenemos acá es el cuarto ventrículo. ¿Sí? El cuarto ventrículo está formado por un piso, que es la fosa romboidea, por un techo, que esencialmente lo compone el cerebelo, por paredes laterales que están constituidas por los pedúnculos cerebelosos, y cerrando dorsalmente también existen dos membranitas muy delgadas, ¿sí? Que terminan cerrando lo que es el techo de ese cuarto ventrículo. Son estas membranitas que estoy señalando acá, que reciben el nombre de velos medulares, ¿sí? Velo medular rostral y ahí hay un velo medular caudal. El velo medular caudal tiene dos perforaciones de las que ya hablamos en un momento, que son los forámenes laterales del cuarto ventrículo, que es el punto por el cual el líquido cefalorraquídeo, que está comprendido dentro de todo lo que es el espacio ventricular del encéfalo, puede salir y ubicarse externamente en el espacio subaracnoideo de las meninges, ¿sí? Entonces, repasemos, los límites del cuarto ventrículo son, en el caso del piso, la fosa romboidea, que va a estar formada tanto por la médula oblonga como por el puente, por sus partes dorsales. Dos límites laterales, que van a ser los 3 pares de pedúnculos cerebelosos, a la izquierda y a la derecha, es decir, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, ¿sí? Y un techo que lo va a constituir esencialmente, estoy mal con las diapositivas, perdón, y un techo que lo va a constituir esencialmente el cerebelo y estas membranitas delgadas que ayudan a cerrar dorsalmente junto con el cerebelo al cuarto ventrículo, que son los velos medulares, rostral y caudal. ¿Sí? Estas son las estructuras más importantes entonces que corresponden a lo que es el tronco encefálico, el mielencéfalo, que es la médula oblonga, el puente, que corresponde al metencéfalo ventral, y recuerden que el cerebelo es el metencéfalo dorsal y no lo incluimos dentro del tronco encefálico. Acá se ve perfecta la estructura del tronco encefálico, ¿sí? Que incluye el mielencéfalo, la médula oblonga, el metencéfalo ventral, que es el puente, el mesencéfalo, ¿sí? Y el diencéfalo, que es esta estructura que tenemos acá. Todo lo que resta del encéfalo son los hemisferios cerebrales, lo que vulgarmente llamamos el cerebro, que es el telencéfalo, y el metencéfalo dorsal, que es el cerebelo. Bueno, cuando continuamos entonces hacia rostral en el tronco encefálico, la siguiente vesícula que nos aparece, de aquellas que estudiamos originalmente cuando estudiamos la formación del tubo neural, es el mesencéfalo. ¿Sí? El mesencéfalo es la parte del tronco encefálico que más se parece al tubo neural primitivo, porque es una estructura compacta que tiene una perforación en el centro, que recibe el nombre de acueducto mesencefálico. ¿Sí? Fíjense que el acueducto mesencefálico se continúa con el cuarto ventrículo, que a su vez se va a continuar con el canal central de la médula espinal,
eso hacia caudal, y hacia rostral se va a continuar con un espacio acá que rodea a esta estructura que es el tálamo, que se llama tercer ventrículo, y después dentro de los hemisferios cerebrales con los ventrículos laterales. Bueno, el mesencéfalo lo podemos ver en un encéfalo intacto. Estoy mal con las diapositivas hoy. Les pido disculpas. El mesencéfalo lo podemos ver en un encéfalo intacto, en su aspecto dorsal, en su aspecto ventral, pero también necesitamos, para entenderlo cabalmente, estudiarlo en un corte. Si lo miramos por dorsal, fíjense, esto es un encéfalo en el cual acá tenemos la médula oblonga, ahí tenemos la fosa romboidea, los pedúnculos cerebelosos cortados, el cerebelo fue eliminado, y si separamos un poquito los hemisferios cerebrales, vamos a ver la parte más dorsal del mesencéfalo, que son estas cuatro estructuras, dos rostrales un poco más grandes y dos caudales un poco más chiquitas, que reciben el nombre de colículos rostrales y colículos caudales. Estas estructuras en la anatomía humana reciben el nombre de tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Nosotros no usamos ese término en anatomía veterinaria y lo llamamos colículos rostrales y colículos caudales. Esa es la estructura que tiene el mesencéfalo por dorsal cuando lo observamos en forma intacta. En su interior, ahí tenemos la entrada, tiene un túnel que lo atraviesa, un canal, si se quiere, que lo atraviesa, que es el acueducto mesencéfalico, ¿sí? Si queremos ver cuál es la estructura del mesencéfalo por ventral, es decir, tomando un encéfalo intacto y dándolo vuelta por ventral, perdón que me pasé algunas diapositivas, las estructuras que vemos ventralmente del mesencéfalo son estas dos. Recuerden, acá tenemos la médula oblonga, acá tenemos el puente, inmediatamente por rostral aparece el mesencéfalo, y del mesencéfalo lo que podemos ver es esta estructura y esta otra que estoy señalando acá, que reciben el nombre de pilares cerebrales. ¿Sí? Hay un pilar cerebral derecho, un pilar cerebral izquierdo, y ambos están separados por una fosa que recibe el nombre de fosa interpeduncular. Esto que estamos viendo acá es la emergencia de uno de los nervios craneanos, ¿sí? Que después vamos a ver cuál es, ¿sí? Entonces, con un con un encéfalo intacto, lo único que nosotros podemos ver, si no tocamos nada, si no cortamos nada del mesencéfalo, son los colículos rostrales y caudales por dorsal y ventralmente los dos pilares cerebrales separados por la fosa interpeduncular, ¿sí? Los colículos rostrales y caudales son importantes porque en su interior hay núcleos de sustancia gris en los cuales hacen relevos algunos axones de las vías auditiva y visual, pero no aquellos que tienen que ver con la captación de estímulos visuales o auditivos conscientes, sino aquellos que tienen que ver con ciertos reflejos derivados de la audición y de la visión, ¿sí? Por ejemplo, el reflejo de sobresalto, que es un reflejo que pone al animal en un estado de quietud y de alerta para decidir cuál es el mejor curso de acción que tiene que tomar, es un reflejo que justamente está mediado o integrado en los núcleos que hay en los colículos. Piensen en un animalito, que esto muchas veces a muchos animales salvajes les cuesta la muerte, que en una ruta en la oscuridad de la noche es iluminado de repente por las luces, los focos de un auto, ¿sí? El animal se congela, se queda frisado, podríamos decir, ¿sí? Y en lo que decide cuál es el mejor curso de acción, ya le pasamos por encima con el auto, ¿sí? Exactamente lo mismo cuando nos sobresaltamos al sentir un sonido muy fuerte, generalmente fuera de nuestro campo de visión, ¿sí? Estamos parados hablando y hay un choque de un auto en un lugar que está fuera de nuestro campo de visión, y cuando sentimos el ruido repentino nos sobresaltamos, o se cae algo al suelo que provoca un ruido repentino y enseguida nos sobresaltamos. Bueno, ese tipo de reflejos, que son reflejos que tienen que ver con la supervivencia,
y que tienen que ver con las vías auditiva y visual se integran en los colículos rostrales y caudales. Pero mucho más interesante que todo esto es estudiar el mesencéfalo en un corte, ¿sí? Porque el mesencéfalo presenta una estructura estratificada. Esto es un corte teñido, ¿sí? Con un tipo de tinción especial. Acá estamos viendo el mesencéfalo. Esto que vemos por dorsal son los colículos. Esto que vemos por ventral son los pilares cerebrales, separados por la fosa interpeduncular. Ahí en el medio vemos el acueducto mesencefálico y si ustedes se fijan, esto claramente tiene una estructura estratificada, tiene como capas, ¿sí? Donde inclusive la tinción toma de distinto color, ¿sí? Esto es así porque el mesencéfalo desde dorsal hacia ventral está constituido por una serie de capas, ¿sí? La más dorsal recibe el nombre de techo del mesencéfalo, o en latín tectum, ¿sí? Está formado fundamentalmente externamente por los colículos, rostrales y caudales. Cuando nos vamos hacia adentro aparece una parte que no podríamos ver si no hacemos un corte como este, que es un corte sagital, que es el tegmento mesencefálico, o en latín tegmentum. Ahí tenemos el acueducto mesencefálico, ¿sí? Dentro del tegmento mesencefálico tenemos los núcleos de algunos pares craneanos que se van a originar en esta región, ¿sí? No importa cuáles, porque la estructura interna del encéfalo no la estudiamos. Después tenemos un par de bandas que tienen la característica de que sus neuronas fabrican pigmentos, ¿sí? Como la melanina, el mismo pigmento de la piel, y hacen que al corte se vean esas franjas más oscuras y que los primeros anatomistas le hayan dado el nombre de sustancia negra, ¿sí? Y por último, en ventral de la sustancia negra, ya conocemos lo que veíamos por ventral, los pilares separados por la fosa interpeduncular. Quizá ustedes se pregunten por qué la fosa se llama interpeduncular, si está entre dos pilares, no entre dos pedúnculos. Bueno, el punto es que el término pedúnculo cerebral también existe y a veces se lo toma como sinónimo de pilares cerebrales, ¿sí? Pero los pilares y los pedúnculos no son exactamente lo mismo. Los pilares son lo que podemos ver ventralmente desde afuera, sin hacer ningún tipo de corte. Pero el término pedúnculo hace referencia a esta estructura estratificada que tiene el mesencéfalo, y el término pedúnculo concretamente incluye a todo el mesencéfalo menos el techo, menos los colículos. Es decir, cuando hablamos de los pedúnculos cerebrales, nos estamos refiriendo al tegmento, a la sustancia negra y a los pilares cerebrales, todo al mismo tiempo. Por eso la fosa se llama interpeduncular. En realidad está entre los dos pedúnculos, ¿sí? Pero desde afuera, lo único que nosotros vemos de los pedúnculos son los pilares, ¿sí? Perdón, voy a volver a la imagen teñida anterior. Fíjense, acá tenemos el techo, el tectum, ahí tenemos el acueducto mesencefálico, acá tenemos el tegmento, que incluye los núcleos de algunos pares craneanos, acá tenemos la sustancia negra, que en este tipo de tinción se tiñó más clarita, ¿sí? Y por último, los pilares cerebrales separados por la fosa interpeduncular. Me había salteado algunas diapositivas. A ver. Bueno, sí, esto eran los dos pilares, ¿sí? Separados por la fosa interpeduncular. ¿Sí? Fíjense que venimos en una continuidad, ¿sí? Médula oblonga, perdón, que tengo mal el mouse. Médula oblonga, puente, mesencéfalo. ¿Sí? Acá estamos viendo un tronco encefálico completo por dorsal, ¿sí? Acá tenemos la fosa romboidea, ahí tenemos los pedúnculos cerebelosos, no confundan pedúnculos cerebelosos con pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos seccionados, ¿sí? Esto es la fosa romboidea, el piso del cuarto ventrículo, ahí tenemos la entrada al acueducto mesencefálico, los colículos caudales, los colículos rostrales, que es lo único que podemos ver por dorsal del mesencéfalo, y si nos vamos hacia craneal, vamos a llegar a la parte final del tronco encefálico, que está formada por el diencéfalo. ¿Sí? El diencéfalo es una vesícula encefálica
que va a tener su propia cavidad, que es el tercer ventrículo, y que está formada por dos estructuras centrales que se llaman tálamos, el tálamo derecho y el tálamo izquierdo, y una estructura, digamos, cavidad en forma de anillo que rodea los tálamos, porque los tálamos están unidos entre sí por un puente de sustancia blanca que se llama adherencia intertalámica, y esa cavidad, que en parte la tenemos acá señalada, es lo que llamamos el tercer ventrículo. La estructura del diencéfalo quizás se entiende mejor en un corte, ¿sí? A ver si tengo uno. No, voy a tener que volver para atrás, si me disculpan. Acá está. Acá se entiende mucho mejor la estructura del diencéfalo, ¿sí? Esta estructura circular que vemos acá es la adherencia intertalámica, el puente que está uniendo el tálamo derecho con el tálamo izquierdo. Y el diencéfalo se compone a su vez de tres partes, ¿sí? Un epitálamo, el tálamo con la adherencia intertalámica y el hipotálamo, la parte que está más ventral. Lo único que nosotros podemos ver sin cortar nada, sin hacer un corte como este, que es un corte sagital, es la parte ventral, ¿sí? Que es de la última que vamos a hablar. El resto de la estructura del diencéfalo se entiende mucho mejor en un corte sagital como este. En este corte estamos viendo también el cuarto ventrículo, ahí vemos el velo medular rostral, acá tenemos el acueducto mesencefálico, acá tenemos el techo del mesencéfalo, allá abajo está el pilar cerebral, y fíjense cómo el acueducto mesencefálico desemboca en este espacio en forma de anillo que está rodeando la adherencia intertalámica, que es el tercer ventrículo. Bueno, el diencéfalo entonces dijimos se compone de el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. El epitálamo está formado esencialmente por una estructura, la que está señalada acá con la letra H, que es la glándula pineal, también llamada glándula, discúlpenme, no estoy tan seguro si es la que está señalada con la H o con la I, ¿sí? Sí, con la I, que es la glándula pineal, ¿sí? La glándula pineal, que es la estructura más importante del epitálamo, también la podríamos ver, acá la estamos viendo, en un tronco encefálico intacto por dorsal, ¿sí? Acá tengo un tálamo, acá tengo el otro, la adherencia intertalámica no la veo porque es más profunda, y la glándula pineal es esta estructura que vemos acá. Además de la glándula pineal, el epitálamo también se compone por otras estructuras que son menos importantes, como estos márgenes que vemos acá, que se llaman avénulas, ¿sí? Pero las avénulas y las estrías avenulares son, no es que no sean importantes, pero son estructuras menos evidentes que la glándula pineal, ¿sí? Bueno, ¿qué importancia tiene la glándula pineal? La glándula pineal es una glándula que recibe información de las vías visuales, ¿sí? Parte de los axones que provienen de la retina de ambos ojos le envían información a la glándula pineal. Los vertebrados primitivos, los que existieron hace millones y millones de años, no tenían dos ojos como los vertebrados actuales, sino que tenían un tercer ojo entre los otros dos, cuya función simplemente era captar la cantidad de horas luz por día. Es decir, ese tercer ojo no tenía como función la captación de estímulos visuales para producir en el cerebro imágenes, sino simplemente medir el régimen de horas de luz y de oscuridad por día. Ese tercer ojo primitivo, a lo largo de la evolución, se fundiendo dentro de la estructura de la cavidad craneana y quedó incorporado dentro de la estructura del diencéfalo como esta estructura que es la glándula pineal, que esencialmente, todavía en los animales actuales, lo que hace es, a través de la información que le envían las vías visuales, es llevar una especie de cronómetro que mide la cantidad de horas de luz por día.
A partir de poder captar esta cantidad de horas luz por día, la glándula pineal, que segrega una hormona, que es la melatonina, puede regular los ciclos de sueño y de vigilia. No sé si se acuerdan, pero hace unos años estaba de moda para la gente que tenía problemas de insomnio tomar un medicamento que se llamaba Melatol, ¿sí? Que justamente es esta hormona, la melatonina, porque el aumento de la secreción de melatonina produce este sueño y además también regula a través de otra parte del diencéfalo, que es el hipotálamo, los ciclos sexuales en las hembras. Como ustedes van a estudiar más adelante en fisiología, las hembras domésticas no tienen ciclo menstrual como las mujeres y como las primates superiores, sino que tienen ciclos estrales. Y esos ciclos se pueden producir a lo largo de todo el año o en algunas estaciones específicas. Y hay hembras que ciclan en estaciones en las que hay mayor luz, se dice que son fotoperiódicas positivas, o por ejemplo la yegua, o hembras que ciclan en periodos de menos luz, como las ovejas, que son fotoperiódicas negativas. Después hay otras que están ciclando todo el año, ¿sí? Justamente la glándula pineal, al captar la cantidad de luz y oscuridad, o los ciclos de luz y oscuridad, estos ciclos se llaman ciclos circadianos, regula la función sexual, es decir, los ciclos sexuales en las hembras, de acuerdo a la especificidad que tenga, valga la redundancia, cada especie, es decir, si es fotoperiódica positiva o fotoperiódica negativa. Y nosotros podemos engañar externamente a la glándula pineal, simplemente haciendo que el animal tenga mayor cantidad o menor cantidad de horas luz por día. Por ejemplo, si a una yegua en invierno, me refiero a una yegua de aras, la metemos en un box y le dejamos varias horas más después de que oscureció la luz prendida, su pineal va a captar esa cantidad adicional de horas luz y va a creer que estamos en verano y por lo tanto va a hacer que la yegua cicle en un periodo en el que normalmente no lo haría, ¿sí? Y así es como hacemos ciclar a las yeguas en periodos en que no les correspondería naturalmente. Exactamente lo mismo es lo que se hace con las gallinas ponedoras. Las gallinas ponen huevos si bien las gallinas no son mamíferos, pero para que entiendan el funcionamiento de todo esto, ponen huevos en los periodos de mayor luz del año, es decir, en primavera, verano. Bueno, los grandes galpones de gallinas ponedoras, la luz está prendida todo el tiempo y su glándula pineal se confunde y regula su ciclo de modo tal que estén poniendo huevos todo el tiempo. Entonces, esta glándula pineal o epífisis como la estructura más importante del epitálamo. Después tenemos el tálamo, propiamente dicho, del cual solamente en un corte sagital podemos ver el puente de unión que tiene con el del otro lado, es decir, la adherencia intertalámica, ¿sí? Acá volvimos, ¿sí? Acá tengo un tálamo, acá tengo el otro, ¿sí? Ahí en profundidad está la adherencia intertalámica y este espacio que estamos viendo acá en forma de anillo, en realidad, que rodea la adherencia intertalámica, es el tercer ventrículo, ¿sí? Ahí está la glándula pineal. ¿Sí? El tálamo es un gran centro de relevo de las vías sensitivas, ¿sí? Casi todas las vías sensitivas, antes de llegar al encéfalo, perdón, no al encéfalo, al telencéfalo, es decir, al cerebro, hacen un relevo en el tálamo. Así que podríamos considerar a los tálamos como grandes estaciones donde relevan las neuronas de la mayor parte de las vías sensitivas, ¿sí? En la parte más caudal del tálamo podemos ver dos estructuras que son los cuerpos geniculados medial y lateral, ¿sí? Este que estoy señalando acá y este que estoy señalando ahí. Estos cuerpos geniculados medial y lateral tienen que ver y son puntos de relevo de las vías auditivas y visuales y están conectados con los colículos rostrales y caudales, ¿sí? Estos cuerpos geniculados medial y lateral forman en conjunto lo que se conoce como el metatálamo, ¿sí? Y por último, voy a tener que volver para atrás,
Y por último tenemos el hipotálamo, la parte más ventral del diencéfalo, que sí la podemos ver externamente sin hacer ningún tipo de corte. Recuerdan que habíamos llegado hasta acá, hasta los pilares cerebrales con la fosa interpeduncular. Esto que estamos viendo acá es el entrecruzamiento de los nervios ópticos. Los nervios ópticos derecho e izquierdo se cruzan en forma de X y forman una estructura que se llama quiasma óptico, luego de lo cual las fibras se entrecruzan y van a seguir su camino hacia el tálamo, justamente, y toda esta estructura que estoy señalando con la flecha es el hipotálamo, la parte más ventral del diencéfalo, que va a estar formada por esta estructura en forma como de un pequeño lobulito que recibe el nombre de cuerpo mamilar, ¿sí? Este agujerito que vemos acá, que es el lugar de donde está suspendida una glándula de la que ya hablamos cuando hablamos de las meninges, que es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es una glándula endocrina importantísima, su importancia ya la van a, y sus funciones ya las van a estudiar en fisiología, y esa glándula está unida al hipotálamo por una especie de tubito que recibe el nombre de infundíbulo. Como cuando retiramos el encéfalo, rodeando a la hipófisis hay un refuerzo de la dura madre que se llama diafragma de la silla turca, generalmente la hipófisis queda adherida a la silla turca, a la fosa hipofisiaria, y ese infundíbulo se rompe y lo único que vemos es un agujerito, que es lo que quedó de la rotura del infundíbulo, ¿sí? Entonces ese agujerito corresponde al lugar donde se implantaba el infundíbulo y toda la zona que rodea al infundíbulo, que en el cerebro, en el encéfalo, perdón, humano, tiene un tono de color grisáceo y por eso se le da el nombre de, lo mejor que se lo puede traducir al castellano es tubérculo ceniciento, ¿sí? En latín tuber cinereum, ¿sí? Y esas tres estructuras entonces son lo que constituye el hipotálamo, ¿sí? El cuerpo mamilar, que es como un lóbulo que se interpone ahí entre los dos pilares cerebrales, el infundíbulo, del cual solo quedó un agujerito, del cual estaba pendiendo la hipófisis, y el área que rodea el infundíbulo, que es el tubérculo ceniciento o tuber cinereum. Yendo al revés. ¿Sí? Bien. Y en el diencéfalo es donde termina el tronco encefálico. Esto que estamos viendo acá son un conjunto de fibras blancas que reciben el nombre de cápsula interna, que son la comunicación que tiene el tronco encefálico con los hemisferios del cerebro, ¿sí? Repasemos entonces rápidamente. El tronco encefálico está formado por la médula oblonga, ¿sí? El puente. Entre las dos forman el piso del cuarto ventrículo. Ahí tenemos los pedúnculos cerebelosos, porque el cerebelo lo separamos. Después entramos ahí al acueducto mesencefálico y al mesencéfalo, del cual lo que podemos ver por dorsal son los colículos rostrales y los colículos caudales, ¿sí? Y de ahí pasamos al diencéfalo, que está compuesto por el epitálamo, formado esencialmente por la glándula pineal, el tálamo y los cuerpos geniculados que componen el metatálamo, y ventralmente lo que vimos recién, el hipotálamo, ¿sí? Formado por el cuerpo mamilar, el tubérculo ceniciento y el infundíbulo. Lo que nos restaría describir cuando hablamos del tronco encefálico es lo que llamamos el origen aparente de los nervios craneanos. ¿Por qué la palabra aparente? Porque lo que nosotros vemos cuando vemos emerger un nervio craneano es el punto del encéfalo por el cual el nervio está formándose, pero en realidad el origen real del nervio es un núcleo de sustancia gris que hay en el interior del tronco encefálico. Recuerden que el tronco encefálico, si bien ya no tiene esa estructura ordenada que tenía la médula espinal, básicamente sigue teniendo sustancia blanca por fuera y sustancia gris por dentro, ¿sí? Bueno, cada nervio craneano va a emerger aparentemente de un punto del
el encéfalo que ustedes tienen que conocer. Yo no voy a perder tiempo describiendo esto, los libros lo describen muy bien, ¿sí? Acá en el esquema los nervios están señalados con el mismo número que su número de par, ¿sí? El par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5, casi todos ellos emergen por la parte más ventral del tronco encefálico, salvo el cuarto, que es el único que lo hace por dorsal, y lo que ustedes tienen que saber es, bueno, el nervio oculomotor, que es el tercero de los nervios craneanos, emerge de los pilares cerebrales o de la fosa interpeduncular. El quinto par craneano, el nervio trigémino, emerge del puente, por ejemplo. El séptimo y el octavo, que son el facial y el vestíbulo coclear, emergen de los cuerpos trapezoides, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden que los nervios craneanos son 12, son pares, y se los puede mencionar por su número de par, par 1, par 2, par 3, par 4 y así, o por su nombre propio, cada uno tiene un nombre. No hay ninguna regla por la cual ustedes puedan aprenderse de otra forma que no sea de memoria el nombre de los nervios craneanos y a cuál par se corresponde ese nombre. Desgraciadamente se tiene que hacer una listita, la tienen que escribir y lo tienen que repetir hasta el cansancio hasta que lo aprendan, ¿sí? No queda más remedio que esto. ¿Por qué? No por torturarlos, sino porque en neurología clínica, se hace referencia a los nervios craneanos tanto por su nombre propio como por su nombre. Entonces uno se tiene que hacer la listita y repetirla, como se la voy a decir yo ahora, y si yo me la aprendí, ustedes también pueden, y simplemente tienen que hacer un poco de ejercicio de memoria. ¿Sí? Los nervios craneanos se llaman olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducente, facial, vestíbulo coclear, glosofaríngeo, vago, espinal accesorio e hipogloso. Los tuve que pensar, ¿sí? Y cuando uno dice tercer nervio craneano, automáticamente nos tiene que venir a la cabeza nervio oculomotor. Cuando uno dice quinto par craneano, automáticamente nos tiene que venir a la cabeza trigémino. Cuando uno dice doceavo par craneano, automáticamente nos tiene que venir a la cabeza nervio hipogloso, ¿sí? Bien. Eso se los dejo entonces para que lo estudien ustedes. En el libro está perfectamente descrito, en especial en DICE. Y aprovecho esto que quizá no me acuerdo si se los mencioné o no cuando hicimos la introducción al sistema nervioso, pero no intenten de ninguna manera, por favor, leer este tema de Getty, ¿sí? Está excesivamente complicado, es muy largo y van a sentir que no pueden más si se lo ponen a leer de ahí. Este tema se estudia del capítulo especial que tiene para el sistema nervioso DICE, que ni siquiera lo tienen que estudiar completo porque nosotros no vemos la estructura interna del sistema nervioso, no estudiamos los núcleos de sustancia gris, simplemente estudiamos la conformación externa. También, si quieren, lo pueden leer de Koenig, que es un libro que normalmente no les recomendamos para lectura, pero en el caso del sistema nervioso, sus textos son adecuados en extensión y en complejidad como para que los puedan leer. Bueno, me despido de esta clase y nos queda ya muy poquito para terminar anatomía 1. Nos queda hablar del encéfalo, del cerebelo en una próxima clase, después de la irrigación del encéfalo y de ojo y oído, que van a ser entonces las próximas poquitas clases que nos faltan. Cuídense y yo me voy desconectando mientras dejo de compartir esto. Ahí está, y dejo de grabar. Nos vemos.